Para celebrar el episodio 200 del podcast Todo deja marca, tuve el placer gigantesco de entrevistar a mi buen amigo Celestino Martínez, creador a su vez del podcast Actualiza Retail. Celestino fue quien me comió el coco, quien me convenció, quien me mentorizó para lanzar este podcast. Y desde entonces he sido un firme defensor de esta herramienta para proyectar tu marca personal y tu networking. En nuestra charla analizamos el potencial del podcast como una plataforma de visibilidad y conexión para la marca personal y la marca corporativa. Así que hoy, en este episodio especial número 200, Celestino Martínez y quien te habla, Guillem Recolons, hablamos de ¿es el podcast la nueva voz de tu marca personal? Todo deja marca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayudo a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor de libros Si no aportas, no importas, conferenciante internacional y profesor en escuelas de negocio como ISDI o la Barcelona School of Economics. Y sin más, aquí te dejo la entrevista. Muy buenas, aquí tengo a mi lado a Celestino Martínez. Aparte de ser un buen amigo, está aquí porque es la persona que me lió para crear mi propio podcast. No solo me lió, sino que además me mentorizó completamente en unas cuantas sesiones. Celes, no sé si te acuerdas. Sí. Un taller con todas Me las de la hizo un ley. taller para mí solo. Dime tú qué persona se puede permitir ese lujo. O sea que, en fin, estuvo muy bien. Celestino, lo más importante es que es el autor del podcast Actualiza Retail, que es uno de los podcasts, yo diría, de referencia en lo que es comercio local, en lo que es retail local. Hoy vamos a hablar un poco del cómo ayuda un podcast a proyectar tu marca personal o si el podcast es la nueva voz de la marca personal, porque realmente, a pesar de algunos augurios que hemos escuchado de algunos profesionales que dicen, bueno, este mercado ya se ha masificado y tal, yo creo que todavía tiene potencial de crecimiento y sobre todo también, no sé qué dirías tú, Celes, como primera pregunta, ¿crees que el podcast, debido a su versatilidad de escucha, está creciendo por eso? Porque lo puedes escuchar mientras estás, como yo, por ejemplo, caminando o corriendo. Sí, yo a veces cuando hablamos de este tema me acuerdo hay un vídeo de estos memes de un profesor que mete en un frasco unas piedras y luego Sí, mete arena y demás. y Pues el agua. podcast es un poco eso, ¿no? Sí. El podcast es de los pocos formatos que todavía pueden meterse en esas rendijitas del poquísimo tiempo libre que tenemos, más que nada porque nos deja espacio para hacer otras cosas. Yo suelo escuchar podcast mientras cocino, mientras voy a correr, mientras hago recados. Entonces, como yo, pues mucha gente, y en un momento en el que pues todos tenemos ya el tiempo muy hipotecado y la atención justa, el podcast todavía puede crecer por ese lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, incluso me sorprende, por ejemplo, que el crecimiento del podcast en América Latina se está produciendo a través de YouTube, cosa que no deja de sorprenderme nunca, pero yo creo que es porque me explicó una persona que ahí YouTube funciona en segundo plano. Ujú. Aquí creo que en España también, pero si tienes una versión premium o algo parecido a esto, ¿no? Con lo cual, pues ellos, aunque sea vídeo, pero lo escuchan, en realidad lo escuchan, ¿vale? Con lo cual, es curioso, cada uno tiene su forma de consumirlo, pero sí que es verdad que ha llegado para quedarse y que, bueno, yo antes de lanzar mi podcast escuché muchos, igual que tú, escuché muchos podcasts un poco para ver cuál era un poco el formato, cuáles eran los esquemas, soliloquio, tertulia, entrevista, en fin, hay muchos formatos. Recuerdo perfectamente la formación que me diste como si fuera ayer. Y yo diría que, hablando ya un poco de marca personal, ¿cómo crees que Actualiza Retail te ha ayudado a reforzar la tuya? La verdad es que yo hasta ahora lo que hacía era, hasta empezar con el podcast, tenía mis contenidos de redes sociales, escribía en el blog, hacía mis charlas por ahí, pero claro, el podcast lo que hace es que te permite estar hablándole a alguien durante media hora, 20 minutos, cada X tiempo, y además le estás hablando al oído. Sí, sí. No hay más interferencias, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si tú tienes que leer
A veces los mismos artículos que yo, pues son 20 minutos de podcast, están exactamente igual escritos. Claro, leer ese post de 15 minutos, no. Además de que es mucho más difícil que encuentres esos 15 minutos, pero ya tenemos un nivel de concentración tan bajito que hasta leer más allá de lo que es un tuit y medio nos cuesta. Y luego, pues, el podcast además te permite tener otros, no sé, utilizar otros recursos. Y es muy curioso que cuando alguien lo conoces y evidentemente no te conoce de nada, pero si te ha estado escuchando en el podcast, realmente te dice, bueno, te empieza a hablar como si le llevaras conociendo de toda la vida, porque para él te lleva Claro, escuchando te no sé escucha cada cuánto tiempo, semana, ¿no? sí, sí, Y tú estás ahí claro, como... Sí, sí. y a nosotros de alguna manera nos pasa parecido. Mm. Cuando nos conocemos a alguien que llevamos escuchando su podcast mucho tiempo, es como, bueno, pues que esta persona Es mía, es de mi la he oído círculo. hablar más Sí, sí. que a muchos de mis familiares, ¿no? Entonces es más familia casi que algunos que tengo por ahí, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, sí, sí. Luego, esto que siempre tienen los contenidos que te sitúan como referente, pues bueno, esto digamos que sobre todo cuando estás en un super nicho, ¿no? Sí. Que el mío dentro de lo que es el retail es un nicho, que ya el retail es un nicho, pero esto es un nicho muy concreto, pues ahí, bueno, estamos pocos y encima pues tú tienes algo muy especializado, bueno, pues realmente tienes mucho, mucho impacto, porque quien esté buscando eso no va a encontrar tampoco a muchas otras personas, con lo cual esto de Sí, que seas o que puedas optar a ser un referente es muy potente. totalmente de acuerdo. Y además, en tu caso, es un nicho casi un sarcófago, porque realmente en comercio local, no sé si hay Ujú. mucha gente que hable, o sea, de retail hay muchos, pero llegar Sí, a esa profundidad del comercio local me parece increíble. Y además, tu lenguaje, yo aconsejo a todo el mundo que siga el podcast Actualiza Retail by Celestino Martínez, que lo vais a encontrar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Es de un didáctico impresionante, porque él lo estructura como de una manera que sea como muy fácil de entender para cualquier persona sin necesidad de tener un grado en marketing o algo parecido, ¿no? Lo haces como muy cercano. Yo creo que esta es una de las claves para mí esa proximidad, es una de las claves de tu podcast. es que el público objetivo no es el que tiene un grado en marketing, que Claro, quizás ese era un poco lo que no tenía muy claro al principio, que sí, los primeros episodios son un poco más subiditos y tal, y luego sí que ya dije, no, no, si es que yo, bueno, como todos, vamos descubriendo que, no, no, si mi target no es este, mi target son comerciantes y técnicos de comercio, y entonces tengo que utilizar este tono cercano y demás, porque es lo que van a valorar más, ¿no? sí. Yo creo que tanto tú como yo, y lo cuento por si alguien se anima a hacer un podcast, tú puedes partir de un guión, ¿vale? Lo normal es tener un pequeño guión. Ese guión puede Ujú. ser desde 15 o 20 líneas que hayas apuntado de texto para seguir un orden hasta un texto escrito de arriba abajo. ¿Vale? En el caso de Ujú. Celes, muchas veces él utiliza el texto de su post escrito para locutarlo, lo cual le Sí. imprime, digamos, una fuerza especial, la fuerza del tono de voz que llamo yo, ¿no? El tono de voz es una parte de la marca personal muy importante porque es la que te hace agradar, que te agrade más una locución o no te agrade tanto, ¿no? Entonces, yo Ujú. también utilizo un escrito previo que es mi post, pero por ejemplo, el último que he hecho, el post, pues es de 1000 palabras y el podcast es de 20 y pico minutos, que sería equivalente a unas 2000, ¿no? Con lo Ujú. cual, lo que yo hago es un guión de referencia, pero que luego, mientras estoy explicando el post, explico casos, lo que sería referencias que me vienen a la mente que pueden enriquecer un poco este lenguaje y que me parece, es decir, el post permite una informalidad que quizá el papel no soporta. No sé si estás de acuerdo Claro. con eso. Sí, sí, sí. Sí, porque luego además las palabras son las que son, pero cuando yo las leo las voy a hacer mías, pero cuando alguien las pronuncia por mí ya les está dando un carácter concreto, o sea que sí, sí, desde luego se le puede. Y luego las inflexiones de la voz, cada uno, e incluso hasta locutando, tenemos maneras distintas de hacer, entonces, bueno, es muy, sí.
El, Este es uno de el- los ejercicios que se hace de voz, ¿no? De ponerte un para lápiz aquí calentar. para calentar la Ujú, voz. Otro es que hago a veces es tomar un dátil, ¿no, Celes? Yo, en ujú, fin, cosas del aquí el maestro. Un tema importante en cuanto al podcast es que nadie lo tiene que ver como, mira, me compro un micrófono y empiezo un podcast. No funciona así. El micrófono, espérate a comprarlo. Primero, entiende si puede ser un podcast útil para tu público, no para ti, para tu ujú, público, ¿no? Es decir, necesitamos una visión estratégica y esto Celestino me lo remarcó muy bien porque los primeros, bueno, es más, tenemos un podcast a medias, que esto lo hemos comentado, que se llama La Voz de mi sí, sí. marca, y que ahí explicamos cómo crear un podcast para fomentar tu marca personal. Y los primeros capítulos son puramente estratégicos. ¿Para qué lo quieres? O sea, ¿a quién quieres llegar? ¿Cómo puedes llegar? Ujú. ¿Qué tipo de podcast puedes hacer? Que si soliloquio, que si entrevistas, que si tal, que si mixto, que si ficción, que Sí. si... Es decir, De qué punto partes? Si sabes ¿de qué mucho punto ya o si partes? no, si tienes Exacto. contactos o no, si los quieres tener. Claro. ¿No? Te lo digo porque yo, por mi tema de consultoría, estoy viendo mucho cliente que me dice, ostras, yo quiero hacer un podcast y entrevistar a Almodóvar y a tal, no sé qué, igual, pum, pum, y empiezan como muy fuerte, ¿no? Entonces, al final, la pregunta que siempre les hago es, dime, más que entrevistar a Almodóvar, ¿qué es lo que quieres conseguir con tu podcast, ¿no? Claro. ¿Qué quieres? ¿Reforzar tu marca personal? ¿Quieres reforzar la marca personal de otros? ¿Cuál es el objetivo? Esto es un punto que es clave porque si tú no tienes objetivo es muy difícil que puedas hacer estrategia. ¿Vale? Que sería el siguiente paso, decir, vale, pues si mi objetivo es este, mi estrategia será, boom, hablar de estos 5 temas, irlos alternando, irlos repitiendo, irlos enriqueciendo, ¿vale? Y esta es una idea muy potente. Todo el mundo al principio piensa en un micrófono y el micrófono es algo en lo que nosotros creo que lo tratamos en el episodio 6, por decir algo, ¿no? O algo Mm. así, ¿no? En la voz de mi marca, con lo cual la visión estratégica os puedo asegurar que es tan importante como cualquier cosa en la marca personal. Es decir, la marca personal no es crearse un perfil en Instagram, ni mucho menos, sino es que Instagram sea la consecuencia de una estrategia. Es decir, voy a ir ahí porque ahí tengo público que puede estar interesado en saber más de mi producto, de mi servicio, etcétera, ¿no? Y es posible que llegues a la conclusión de que no, que en Instagram no está tu público. Pues fuera, adiós No, Instagram. Es decir, aparte, una cosa es Instagram, ¿no? El qué, y otra cosa es el cómo, porque claro, un mismo recurso se puede utilizar de un millón de formas de un millón de distintas. veces, sí, Entonces, sí, no es lo mismo bueno, un uso repetido de stories que hacer, por claro. ejemplo, directos, que Sí, es o hacer un algo uso muy mucho más serio y profesional. hacer algo con mucho cachondeo, Claro, o ir siguiendo los memes que se están poniendo de moda, o no, o seguir tú a tu aire. O sea, hay muchas sí, maneras de, ¿no? Ese es un poco lo que pasa con cualquier proceso de marca personal, que eso, que hay un momento que te tienes que plantear el que, bueno, pues para conseguir estos objetivos y desde este punto de partida, pues lo que tengo que hacer es esto en estos canales y de estas maneras. ahí está. Porque si no es Ujú. aquello que decían de el que no sabe dónde va, cualquier, ¿no? ¿Cómo era? El que no sabe cuál es, Cualquier viento dónde quiere ir, es cualquier desfavorable. viento, claro, Sí, claro, sí. pues esto es igual, Séneca, ¿no? Séneca. Eh, Sí, sí. sí. Sí, hay un factor bastante importante con esto del podcast que también fue una pregunta que me hizo una vez Sune en uno de sus eventos. Sune, para que nos entendamos, que se llama en realidad José Manuel del Puello García o García del Puello. José José David, David, sí, sí, José José David. David, Y que es bueno, él debería estar también aquí en la entrevista, pero él digamos que tendría una visión muy excesivamente poco objetiva porque claro, él quiere que todo el mundo solo haga podcast, ¿no? Nosotros digamos que ujú, el podcast es una herramienta más en la que trabajamos, que yo creo que estoy muy contento. Y la pregunta que me hizo es cómo monetizaba yo el podcast. Esto era una especie de congreso de podcasting, etcétera, ¿no? Y yo le dije, pues yo lo monetizo porque desde que lo tengo me han contratado 2 empresas, programas de formación, por un valor que jamás hubiera pensado que llegarían, ¿no? Y estas 2 empresas me localizaron a través del podcast y es más, esto sí, es una casualidad, ¿eh? Pero estamos aquí por 2 razones. Una es porque hoy es el episodio 200 de Todo de Jamarca y quería celebrar este número tan redondo con la persona, con mi maestro Yoda, que aquí, bueno, es más guapo que Yoda, ¿eh? Y 2, es porque en las últimas 2 semanas o más. me han contratado 3 empresas que me han conocido a través de mi podcast. Lo cual me hace pensar que Ujú, es un medio que traspasa algunas fronteras
mentales que tenemos. Es decir, todos creemos que nos van a conocer a través de LinkedIn o que nos van a conocer a través de, en su momento, Facebook o que nos van a conocer a través del blog y nos creamos una barrera mental de que esto es así, cuando no tiene por qué ser así. La manera más fácil que alguien llegue a nosotros es por boca a oreja, ¿sí o no, Celes? Es por recomendación de un tercero que pasa por detrás nuestro. Esa es la manera más fácil. Pero la siguiente es una mezcla de muchísimas cosas. Es decir, nuestra presencia digital, y el podcast es un ejemplo más de presencia digital, puede ser muy diversa. Y las fuentes por las cuales alguien te viene a buscar pueden ser muy diversas. Y entonces no es lo mismo que una persona haya visto tu perfil en LinkedIn y haya visto que eres experto en comercio local, por decir algo, que te haya escuchado durante 5, 6, 7 programas, porque cuando te ha escuchado 5, 6, 7 programas, ha comprobado que efectivamente eres un experto, ¿sí o no? Es decir, el podcast es demostrativo. Bueno, para empezar, que soy yo. Bueno, que ahora, todo se puede falsear. que en los tiempos en los que estamos, no sé, un texto Un texto lo puede hacer el ChatGPT, incluso se pueden crear ChatGPT. gravatars, pero claro, ahora sería muy difícil un gravatar que se acordara que este verano tomamos unos dulces muy buenos antes de ir al Guggenheim en Bilbao. No, y luego los ejemplos y todas estas cosas, El o storytelling nos cosas así, salvará la es vida. como Nos salvará la más, vida. ¿no? Hay una cosa que creo que hay que poner en la mesa cuanto antes, porque va a aclarar muchos factores estratégicos, y aquí voy a citar a Lloriento en una famosa frase suya que dice, en este caso referida al podcast: tú por el dinero no te preocupes, que dinero no hay. Entonces, que nadie se haga la idea de que va a ganar pasta directamente con el podcasting. Pasta con el podcasting gana muy pocas personas en España. Entonces, sí que referido a la marca personal, lo que vamos a conseguir Más es una impactos. plataforma para conseguir muchos más leads, ¿no? Muchos más clientes que se interesen en lo que tú estás haciendo. Y a mí me pasa parecido a lo que está contando Guillem. Yo llevo escribiendo un podcast durante los últimos, no sé, 14 años, una cosa así, como poco, ¿no? 12 años. ¿Tú ¿El cuántos podcast? No, llevabas? menos. Tú Tú dices estás blog. unos años... Vale, No, sí, el no, podcast yo no, el desde blog, 2007, perdona. sí, El desde blog, 2007. eso es. Pues yo muy algo después, y a mí contadas veces, y sigo Sí, sí. escribiendo desde entonces, ¿eh? Y contadas veces me han dicho, no, es que, claro, en los momentos en los que solo había el blog y poco más, pues sí, había quien me conocía, pero era muy, muy puntual, ¿no? Y sin embargo, últimamente es, oye, pues yo no sé si es porque igual un día se tropezó con algo mío en LinkedIn y acabó en el podcast y no se acuerda del paso que dio, pero el caso es que no, yo te he llamado o te he contactado por el Sí. No, podcast. y esto hace muchísima ilusión que te lo digan. Es como, bueno, tú también has escrito Claro. un libro de comercio local ahí, ¿no? Y que mucha gente me contacta después de haber leído el libro. Oye, he leído tu libro, he visto que haces programas de embajados de marca y me gustaría que me hicieras una tasación de un programa para tal, ¿no? Es decir, Sí. muchas veces no escribes el libro para ganar clientes, no haces un podcast para conseguir clientes, pero de forma como el podcast de alguna manera es demostrativo, ¿vale? Un perfil de LinkedIn es una exhibición, una proyección de lo que tú quieres, ¿vale? Es un poco marketing personal, si me Sí. permites, pero no es exactamente la demostración de tu experiencia. La demostración de tu experiencia está en el podcast, está en el libro, está en un paper, está en sitios donde demuestras realmente tu valía, está en en una mesa redonda en la que seas capaz de contestar todo, en una ponencia de un congreso. Ahí es donde no hay ChatGPT que valga, porque eres tú el que estás ahí enfrente, ¿no? Y entonces esto es importante. Y aunque tengamos un guión, eso no significa que no nos lo saltemos o que no lo reinterpretemos o que no lo ampliemos, ¿no? Eso está claro. Con lo cual, me he convertido en un gran defensor y en un gran escuchador, no tanto como Celes, porque Celes tiene una agenda de escucha de podcast que yo no la superaré nunca, pero claro, al hacer más o menos... Esto es lo que tiene prepararse para Bueno, un yo maratón, de que hecho tienes podría mucho escuchar rato de 1 hora y media escuchar. diaria de podcast, que es mucho, porque es el tiempo que dedico a hacer ejercicio entre correr
otros ejercicios que hago, pero bueno, también es verdad que dedico una parte de ese tiempo a las noticias del día para saber un poco dónde estoy y cómo está el mundo y tal, aunque no es muy recomendable esa sobredosis informativa, pero... No, la verdad que no. Yo lo hago, pero lo hago en diferido, o sea, lo escucho también en podcast. Las tertulias de la noche anterior las escucho a la mañana y así las puedo poner Qué más bueno. rápido y saltarme los temas que no me, Qué bueno, qué que no bueno. me van. Esto sí que se llama podcast a la carta, ¿no? Noticias a la carta, totalmente. Oye, ¿qué errores crees que son más comunes en los podcasts nuevos que has visto, de nuevo cuño? Lo digo para que nuestro público no pase por ahí. Antes ya hemos dicho no considerarlo de forma estratégica, ¿no? Bueno, Este es no, uno sí, clarísimo. Pero el otro puede ser... vale. No, y los viejos No, también hay, sí, sí. no solo en los nuevos. A ver, en los nuevos hay especialmente una cosa. O sea, ahora estamos en 2024. Si estuviésemos hablando de 2020, que todavía, bueno, ya había bastante y demás, pero no había ni mucho menos lo que tenemos ahora, digamos que uno de los errores es no salir con una calidad mínima. Ahora mismo el nivel que hay de cualquier cosa que Totalmente de suene a acuerdo. podcasting es muy alto. Tú te estás jugando la credibilidad de tu marca personal en base a lo que cuentas y cómo lo cuentas. He visto gente que Entonces, está haciendo podcast con no auriculares puedes, de eso cable, de es, estos. eso es. Claro, pero esto en 2018 podías hacerlo y de hecho hay muchos grandes podcasters que han empezado así, pero estamos en 2024 y ya el nivel es otro totalmente distinto. Y es que además hay muchísimo material disponible y bueno, pues es una inversión, ¿no? Pues al final, no sé, pues tú después de 200 episodios, pues le has sacado O rentabilidad a sí, la el inversión de Rode ese este que micrófono ya que tienes empieza a ahí, estar un poco viejo. ¿no? Entonces, La verdad que como para todo, pues tienes que invertir, ¿no? Si quieres hacer algo mínimamente, o sea, no hablo de profesional, pero medio profesional, ahora lo mínimo mínimo que te encuentras es, porque si a mí el podcast suena mal, me va a costar un esfuerzo extra el seguir lo que tú digas, aunque lo que digas me interesa mucho. ¿No? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, está el salir sin estar muy bien preparado. Es decir, hay gente, y todos los conocemos, que tú le das 5 minutos, una tarjeta de visita, se apunta media docena de palabras y te puede estructurar un episodio de un podcast, una charla TED o lo que quieras y lo hace estupendamente. Pero eso no es lo habitual. Y además hay una cosa muy extraña que hasta que no te pones delante de un micrófono a hablar solo, no entiendes el reto que es. Porque una cosa es tener, como aquí en una videollamada, a alguien delante, o en un escenario que haya una audiencia, que ya te impone. Pero es que le estás hablando a una cosa inerte, que no hay nada alrededor, y es difícil. ¿No? totalmente. Entonces tienes que tenerlo muy bien preparado porque si no, pues pasa que se eterniza qué vas a decir, no terminas las frases, hay muletillas, hay rellenos, y entonces es muy latoso de escuchar. Y no da una impresión Tienes muy toda la buena. razón. No da la impresión de que te lo has trabajado mucho. Entonces, la sensación es, oye, si esto, que es tu carta de presentación, no te lo has currado, ¿cómo te vas a currar mi proyecto que me tengas que ayudar a mí? Claro. Entonces, en 2024 no te puedes permitir salir con algo que no sea como mínimo semiprofesional. Otra cosa es que sea lo que sea, vas a hacerlo, el primer episodio va a ser malo. Sí, sí. El segundo será un poco Yo mejor. acostumbro Y a el dos, escuchar y el muchas dos, veces mi primer episodio para darme cuenta de cuál ha sido la evolución. Sí. sí. Y a veces ponía esta voz así. Yo el primero lo regrabé. El primero lo Así. regrabé porque no Hiciste lo. trampa, hiciste trampa. Sí, sí, sí. No lo volví a escuchar un día y dije, pues esto es horrible. No, no puedes. Porque ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que te escucha el último episodio y no coge el. O sea, estás en el 85 y no se va a ver. Bueno, voy a ver el 65 y el 30. No, coge el 65, le gusta Y tira para y a adelante. veces dice, pues voy a ver el uno. Sí, El 2 no. El 2 hay menos, pero el uno hay muchas veces que sí. sí, sí. Entonces digo, bueno, pues por lo menos que el uno no dé tanto para atrás, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, yo creo que podría ser eso. Porque luego la parte técnica es un poco lo de menos, ¿no? El micrófono es ahora a nada que busques un poco bien Hay y una que curva de inviertas algo aprendizaje, medio pero es decente. muy pequeña.
Es muy pequeña la Sí. curva de aprendizaje, no es complicada. Incluso, Celes, para quien nos esté escuchando, no estamos hablando de una inversión de 2.000, 3.000, 4.000 euros. Estamos hablando de un micrófono No. más o menos semiprofesional, puede estar en 140 o 150 euros aproximadamente. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y qué más gastos tiene hacer un podcast? Bueno, tener una buena, eso sí, tener una buena wifi o wifi, llámale como quieras, tener buena, porque, Ujú. bueno, claro, eso cuando haces, sobre todo ahora Y, que estamos haciendo una grabación online en ujú. streaming, pues aquí Sí. necesitamos bastante chute, ¿no? Y luego también, si te quieres gastar algo de dinero en un programa de edición, Celeste va a recomendar uno o dos o tres, Sí. porque, claro, los que vienen gratuitos funcionan para ciertas cosas, pero tienen muchas limitaciones para otras, ¿no? Con lo cual esto... Pero bueno, producto mínimo viable. Puedes empezar con un Ujú. micrófono de 120, 130 euros y con software gratuito, ¿sí o no? Con tipo Sí, Audacity y sí, cosas sí, por el sí. estilo. Sí. Una cosa que igual no lo hemos dicho hasta ahora, porque para ciertas generaciones, cuando tú dices podcast, ellos mentalmente están viendo un video podcast. Ah, sí, O sea, en todo momento estamos hablando de audio solo. sí. Porque, y esta es otra, yo sí que para la gente que empieza, me parece un salto, o sea, todo lo que estamos diciendo de que hay que salir bien preparado y demás es estamos hablando de podcast de solo voz, Ujú. que ya es un reto no pequeño, ¿no? Está el micrófono, está la parte técnica, está la parte acústica, que no hemos hablado de ello, pero también Sí. el ambiente acústico influye mucho, ¿no? Esto ya daría para mucho. Pero ya, si te metes con la imagen, ya la imagen es, hay que tener un setup, hay que tener Sí. iluminación, hay que tener, bueno, luego la edición es mucho más compleja cuando hay que editar audio-vídeo, todo es mucho más difícil y más caro. El equipo es todo mucho más, hay que tener una cámara que grabe bien, bueno, Mira, pues, este o un episodio va a ser un masterizador. vídeo podcast, porque claro, lo estamos grabando también la parte vídeo y lo pondremos Mm. en YouTube y por tanto quien quiera verlo, pues lo podrá ver. Pero la Pero en idea realidad es una inicial videollamada es poder grabada. escucharlo, claro. Claro, yo lo que hablo es cuando estás acostumbrado ahora a estos podcasts que hay, que son muchos de entrevistas y tal, y pues hay una mesa y unas personas o unos sofás, alguien bien, ahí bien sentado, con una cosa bien chula, la iluminación como tiene que ser. Bueno, pues esto Y es es caro, ¿eh? otra Eso cosa. sí que es caro montarlo, porque Sí, 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 montar un sí. setting de este Y tipo es que tiene, complejo. claro, necesitas una acústica y si lo encargas fuera, y yo te lo digo porque he estado pidiendo precios para clientes míos que quieren hacer esto, podcast de entrevistas, pero están obsesionados con el vídeo y es caro, Ujú. es caro. O sea, necesitas Es un muy presupuesto claro, anual muy claro. que es más o menos importante, con lo cual yo soy bastante purista en cuanto al espíritu del podcast, que se llama podcast por algo, ¿no? Y el Ujú, espíritu del podcast es poder consumir un contenido mientras haces otra cosa, ¿vale? Es decir, es muy ujú. difícil que tú puedas estar, qué sé, haciendo running por la montaña y al mismo tiempo viendo un vídeo, una película, ¿verdad que sí? Pero además es Complicado. que en la Claro. mayoría de las ocasiones, Escuchar una radio, una sí, novela que esté sí. locutada, ¿no? Y eso, bueno, pues es la gran diferencia. Pero muchas veces ni siquiera se necesita. O sea, Sí, sí. ahora mismo lo que nosotros estamos hablando, pues hay imagen, pero ¿qué aportamos nosotros? No, Más ¿por allá qué? de ser guapísimos, No, ¿no? exacto. Aparte de esto, nada más, sí, sí. Nada, Mm. podíamos escucharlo perfectamente. Entonces, muchas veces se plantea algo, pues porque hay una moda, ¿no? Y parece como que tiene que ser así, pero en realidad es eso, al final no aporta nada. Yo entiendo que si tú, tu marca personal tiene que ver algo con la cocina o con el arte, pues tendrás que enseñar algo que se vea, la imagen es importante, pero si son conceptos teóricos, abstractos y la explicación está basada en la palabra, pues es que no tiene no aporta nada. No, Entonces te cierto. estás complicando tú mismo, te estás metiendo además en una liga que es diferente y aquí sí que hay que tener muy claro una cosa, y esto lo hablábamos antes mientras estábamos preparando esto. Cuando hablamos de podcast ahora mismo, igual que en su día cuando empezáramos a hablar de blogging, claro, está la marca personal, que nosotros hacemos contenidos pues para nuestros proyectos, y luego está el mundo del entretenimiento Sí, y el mundo de la empresa de los contenidos, que
hacen cosas que se parecen a las nuestras, pero tienen unos objetivos totalmente distintos. Entonces, lo que no podemos hacer, no tiene ningún sentido que yo me vaya a comparar con el videopodcast que están haciendo profesional los de no sé, los de Podium Podcast con una producción, con un presupuesto que, vamos, no voy a tener yo nunca, ¿no? Pero es que además mi liga no es esa, yo no aspiro a entretener, No. ¿no? Nosotros, tanto Hombre, tú como aspiro a yo, que mi contenido sea medio, estamos en el área medio del desarrollo asequible y demás, personal. pero, Estamos en el área esto es, del esto es. marketing, del desarrollo personal, estamos para ahí para responder preguntas que se hace la gente, pues en mi caso sobre marca personal, el tuyo sobre cómo Ujú, impulsar el comercio local, ¿no? Es decir, que es muy claro, el esto es. enfoque no es, me lo voy a pasar un rato bien escuchando a Cele, sino, ostras, voy a Ujú, intentar absorber las ideas que hay aquí para ver si puedo mejorar mi negocio, ujú, o voy a ver las eso es. ideas de Guillem para ver si las puedo aplicar en las próximas semanas y me Ujú, dan algún tipo de efecto, de cambio, de resultado, ¿no? Yo creo ujú. que hay una gran diferencia entre lo que es ficción y no ficción y que efectivamente nosotros no pretendemos, ni mucho menos. Una cosa es que alguna vez hayamos puesto algún efectito de estos eh, para resaltar No, algún concepto, pero otra muy distinta es y una contamos producción. historias y nos gusta jugar con las posibilidades que tiene, pero eso es porque al final haces que tu contenido pues sea interesante o lo que sea. E igual que si estás en una charla, pues sí, puede ser perfectamente divulgar acerca de un tema y ser entretenido, Sí. ser hasta gracioso. Pero esto no quita para que, yo no soy un showman ni soy un monologuista, soy alguien que está divulgando o que es un profesional de este área. Lo que pasa que la manera en la que lo hago es esta, Sí. pero no es lo contrario. Aunque igual que un monologuista me subo a un escenario y estoy yo solo con un micrófono y no sé qué, ¿no? Pero esto, pues esto es exactamente igual, ¿no? Entonces hay veces que están estas cosas de no, yo lo que quiero es, pues como has dicho tú, no, yo como con un estudio de grabación, no sé qué, bueno, vale, pero esto cuesta mucho dinero. Esto te tienes que rascar el Eh, bolsillo. Y en cambio, de la otra manera, lo puedes hacer en tu casa. Eso sí, necesitas un espacio que, digamos que sea un poco inviolable, por decirlo así, que ahora no te entre una persona por la puerta gritando, Ujú, etcétera, o un perro ladrando, o cosas por el estilo que hemos visto alguna vez en los directos de la pandemia, ujú, en los Zooms de pandemia, y necesitas ese mínimo que hemos dicho. Y yo mi micrófono a este Rode me parece que me costó 120 euros. Es decir, que tampoco es una ujú, super inversión salvaje. Y luego Hindenburg, que es un software de edición, creo que pagué 80 y tantos para toda la vida. O sea, un solo pago. ujú, Hay varias modalidades y tal. Pero es decir que cuando lo haces tú en casa, una cosa es que sea casero y otra cosa es que esté mal hecho. Es decir, lo que no puedes hacerlo es sin micrófono, porque se va a oír mal, seguro. Hay algunos podcasts sí, incluso de amigos o conocidos nuestros que se oyen bajito. Eso es un pecado mortal, porque cuando tú estás ujú, en tu casa puedes subir el volumen y lo oyes, pero cuando tú estás en la calle, a lo mejor, o estás corriendo, que ya tienes un pequeño ruido de ambiente, ostras, no puedes permitirte subir aquello y que no se oiga, ¿no? El podcast. Y esto me ujú. encontraba algunos casos un poco flagrantes de podcast Sí, que no se oyen o, bien. o son dos personas y a una se le oye muy bien Y a y la a otra otra no se muy le oye mal. nada. Exacto. ¿Eh? Nosotros, por Claro. ejemplo, ahora estamos grabando esto en un streaming que se llama StreamYard, que permite descargar las pistas de audio por separado, de manera que si veo que la mía o la de Celes está más alta o más baja, las puedo corregir luego en la edición. Sí, pero además de una manera de Ujú. lo más sencillo que te puedas imaginar. Muy sencillo. Cosa que cuando es un vídeo es más complicado. Es más complicado de hacer, ciertamente. Sí, sobre todo además con el vídeo pasa una cosa, fíjate que hasta, como decías tú, de repente entra un perro y se pone a ladrar, pues en un podcast no pasa nada, tú esa parte la eliminas, pero en vídeo hay un tema de continuidad. Si solo estás con una cámara, va a haber un salto Claro, que se va a notar en la se va a imagen. notar Entonces muchísimo. Sí, sí. vas a tener que meter otro plano, bueno, pues eso es todo más complejo. Hay una pregunta también que nos hacen bastante sobre el tema del podcasting, que es sobre la frecuencia. ¿Qué piensas tú de eso? Yo lo estoy Ujú. haciendo un poco más Ah, frecuente que tú, creo que tú lo haces quincenal, si no me ujú. equivoco. Yo lo hago semanal. Sí, Hay otros que son mensuales y hay otros que son cuando les rota, ¿no? sí, yo en esto además,
claro, ahora ya el tema del podcasting empieza ya a haber muchos podcasts que ya llevan mucho tiempo y bueno, pues digamos que hay, como todo va evolucionando. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer investigación de pues cuáles eran las frecuencias, cómo eran los formatos y demás, casi lo mínimo mínimo era hacer una cosa semanal. Mm. Entonces, claro, bueno, depende, o sea, un podcast lleva muchísimo tiempo. Depende de qué formato elijas y depende de cómo lo plantees, pues te puede llevar mucho tiempo. Con lo cual, puede ser que, no sé, igual depende mucho, como decíamos antes, de los objetivos y del punto de partida. Si tu punto de partida es, oye, yo ahora mismo no tengo otra cosa que hacer, ¿vale? Pues puedes plantear un contenido semanal porque, pues bueno, te va a dar tiempo. Pero otra cosa es que lo tengas que hacer mientras que lo estás compatibilizando con tu trabajo. Entonces, depende además de cómo lo hagas, puede ser muy exigente. Yo en mi caso, pues la frecuencia que he encontrado es la de cada 15 días porque me cuesta mucho hacer los guiones porque lo guionizo todo. A veces, de hecho, y esto es una cosa del formato, mis episodios empiezan siempre con una historia que tiene que ver con el contenido que voy a desarrollar en el episodio. Y esa historia Que están muy bien, muchas por cierto. veces, Os recomiendo los inicios de Ceres. Son espectaculares. Sobre pues todo cuando muchas habla veces de cosas musicales. que son muchas veces porque son muy pesado con la música. Una de sus pasiones. Eh, pero muchas veces me cuesta más encontrar la historia adecuada y desarrollarla que hacer el resto o tanto como el Sí, resto del episodio. lo que Entonces, buscas es bueno, un símil en la historia sí, con lo que vas a contar. Exacto. eso es. Porque además, yo por experiencia sé que muchas veces tú, después de 5 meses o un año, no te vas a acordar del contenido, no sé qué, pero de la historia sí. Seguro que sí. Vas a decir, ah, mira, Lo como emocional, aquel, como queda. aquello de Elvis Presley cuando salió, que no sé qué. Sí, Ah, mira, pues eso, ¿no? sí, sí. Entonces, depende mucho, pero también hay que ser elástico. Es decir, yo, por ejemplo, hay veces, o sea, evidentemente el podcast para mí es muy importante, pero lo más importante es mi trabajo con mis clientes. Sí, claro. Entonces, Eso hay para todo. veces que si son 3 semanas, pues son 3 semanas. ¿Por qué? Pues porque voy petadísimo de trabajo y no lo puedo desarrollar, aunque me tire el fin de semana y no sé qué. ¿Vale? Entonces, el formato, o sea, la periodicidad, lo importante es que como decía el instructor de Top Gun, que le decía a Tom Cruise, le decía, su ego extiende cheques que su cuerpo no puede pagar. Pues lo importante Gran frase para la posteridad. sí, lo importante es que no extendamos cheques que luego no podamos pagar. No nos vayamos a comprometer a un compromiso que luego nos va a hacer que nos quememos. Vamos a ir con la lengua afuera, vamos a desatender el trabajo, vamos a atender la familia y vamos a quemarnos y lo vamos a dejar. Entonces, ve con algo que te deje respirar, Sí, señor. Muy ¿no? bien. Y Celestino si hay un Martínez, momento Pérez. puntual, si hay un momento puntual en el que no puedes cumplir ni siquiera ese compromiso, oye, no pasa nada. Sí. No hay nadie, no hay nadie que Nadie te está vaya a esperando, decir, como oye, luego. No. no, no pasa nada. Bueno, esto de no hay nadie esperando, a mí alguna vez alguien me ha dicho, oye, ¿qué te pasó que el domingo aún no tenías publicado el podcast por la mañana cuando yo salía a no sé Sí. qué, no sé cuántos? Bueno, porque al final la gente se acaba acostumbrando también a tus horarios, ¿no? Celestino, llegamos al final de esto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues lo más fácil es que pongan en Google celestinomartinez.com o que entren Esto es una marca en personal fuerte. LinkedIn. Mm, Sí, es lo bueno de tener un nombre peculiar. ujú. Entonces, en LinkedIn o a través de Google que llegan a mi página y ahí está todo el podcast. O buscar Además, y si Actualiza quieren ir Retail. directamente, sí, si quieren ir directamente al podcast, pues actualiza Retail, que está en todas las plataformas. Muy bien, Celes. Ha sido un verdadero placer y me encanta celebrar mis 200 episodios Eso, con la que persona que me vendía esto. felicidades, Que me vendió esto. felicidades por... Bueno, que antes lo hablábamos, es la devolución, ¿no? Ah, De la mentorización. Pues yo
tardé mucho tiempo en meterme en Twitter, bueno, creo que en general en todas las redes sociales, y lo hice porque un día le llamé por teléfono a Guillem y le dije, oye, ¿tú cómo lo ves y cómo lo haría y tal? Y bueno, pues ahí él hizo de mentor y, oye, pues eso, pues Ahí. favor devuelto. Los lateral tweets, me acuerdo muy bien, los lateral tweets, una colección de tweets que Eso hice que es. habían como 40 o 50, no de tweets, perdón, de post de blog hablando de Twitter. O sea, imagínate, que hoy Ujú. no lo haría, ¿eh? Eso no lo haría. No, Habiendo, no, no, no. sabiendo quién hay ahí detrás, no lo haría. Muy bien, Celes. Abrazo grande. Otro para ti, bien. Te dejo enlace de la entrevista, si la quieres ver en vídeo, en las notas del podcast. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio 200 especial de Todo de Jamarca, en que he entrevistado a un buen amigo y una de las personas que más saben de podcast de este planeta, Celestino Martínez, hablando de ¿Es el podcast la nueva voz de tu marca personal? Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web, Guillem Recolons, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. O seguir mi newsletter de curación de contenidos en LinkedIn llamada Todo de Jamarca y tú, donde cada martes publico lo mejor de la semana en personal branding de cualquier rincón del mundo. También puedes seguirme en LinkedIn, Instagram o TikTok o Twittex, donde comparto contenidos sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Te invito a suscribirte al podcast desde plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Podcast, Pocket Cast y a compartir el episodio si te ha gustado. Estaré cada fin de semana contigo. Un fuerte abrazo.